por este tiempo, Señor, que realizamos todos los días jueves. Te pedimos para que seas tú ayudándonos y que esta porción de la Escritura, Señor, de Romanos 9, que es bien profunda, pueda ser, Señor, de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos a comprenderla, danos sabiduría y entendimiento, y que entre todos, Señor, podamos comprender, Señor, y tener claro la belleza, Señor, del entendimiento, Señor, de la sabiduría de tu plan de salvación. Te amo a ti la gloria. Con estos versículos, los versículos de hoy son versículos bien, pero bien profundos, que a lo largo de la historia ha dado para una gran cantidad de debates, una gran cantidad de posiciones. Déjenme, yo le colaboro aquí un hermano. Eliminar la aplicación con estos versículos. Listo. Entonces, vamos a ver primero Romanos 9:22. Dice así el versículo de la siguiente forma: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó. Veníamos desde el versículo anterior, hace 8 días, que Pablo estaba diciendo que Dios es como un alfarero, ¿cierto? Y preparó vasos de honra, ¿sí? Y vasos para el juicio, digámoslo de esa forma, como lo que Pablo quiere explicar. Este versículo es un versículo que cuesta mucho entender y no hay que suavizar. Yo no estoy de acuerdo con la posición que llevan, y estos versículos desde el 19 en adelante tratan como de hacerlos más. La palabra nos está enseñando. Aquí yo no quiero como tratar a ver como tratémoslo de suavizar un poquito, no. Aquí es claro. Dios tiene un pueblo elegido, ¿sí? Y sabemos que, por tanto, si hay un pueblo elegido, quiere decir que hay una gran parte que no es elegida. Y esa gran parte que no es elegida, y sabemos que todo eso está en el decreto divino, era con un propósito, y es que era que Dios, a través del juicio, a su poder, Dios iba a mostrar su grandeza, Dios iba a mostrar su gloria. Aquí lo que habla es que Dios soporta. Sabemos que todos nacemos pecadores, no obstante, todos merecemos el juicio de Dios, pero Dios, por su misericordia, eligió a algunos, y aquí dice que las personas que no eligió, que merecen condenación, que merecen juicio inmediato, Dios lo que hace es esperar con paciencia, con el fin también de que en el momento indicado personas van a ser endurecidas, pero son preparados para destrucción, para que Dios muestre su gloria y su poder. Esto es lo que realmente este versículo nos quiere decir. Como yo les digo, aquí no hay que tratar de suavizar este versículo, porque hay muchos predicadores que tratan como de suavizarlo, ¿no? Aquí es claro, Dios tiene una elección. Ahora, que influyó para que la persona cayera, sino que es claro que aquí la condenación de Dios es responsabilidad del hombre. O sea, el hombre es pecador moralmente ante Dios, y por tal motivo Dios lo va a juzgar y Dios va a condenar aquellos vasos preparados para la ira de Dios. Preguntas sobre este versículo, aportes, segundos. ¿Alguien quiere decir algo sobre el versículo que acaba de leer? O avanzamos. Vamos avanzando. Por ejemplo, Calvino, hoy voy a traer dos comentarios. Estamos viendo siempre Calvino y Hendrickson sobre este versículo. Calvino habla de lo siguiente: si deseamos el modo siguiente, hay vasos preparados para la perdición, es decir, fabricados para que sirvan de ejemplo a la venganza y al furor de Dios.
Si el Señor los soporta pacientemente por algún tiempo, no destruyéndoles de una sola vez, sino apartando el juicio y condenación que le está reservado, es para dar a conocer las señales de su rigor, para que los demás sientan temor al contemplar estos casos en servicio de muchas maneras, con objeto de que su misericordia hacia los elegidos sea mejor conocida y resplandezca con mayor claridad. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra eso? Que Dios tiene vasos preparados para su juicio, para que todas las criaturas puedan ver la oposición, o mejor dicho, el odio que Dios tiene contra el pecado. Y Dios lo preparó justamente para mostrar su poder y su venganza y su furor contra el pecado y contra el pecado. ¿Preguntas? ¿O qué opinan de estos versículos que estamos leyendo? Por ejemplo, Hendrickson dice lo siguiente: Pablo no afirma quién fue el que preparó a esta gente o los maduró para la destrucción, porque es que es un creó robots, o entonces Dios es como algo maquiavélico. Mucha gente podría pensar de estos versículos así, porque es que no han entendido la parte de la soberanía de Dios y del decreto divino. Realmente todos merecemos el juicio de Dios. Pablo aquí no deja ver como quién maduró esta persona para la destrucción. Sabemos que todos nosotros nacemos pecadores y merecemos el juicio eterno. Ha sido la conclusión de que fue Dios, y ya dejamos claro que no es así. Esa parte que es como una especie de hipercalvinismo, ahí es donde no estamos de acuerdo. Ese hipercalvinismo donde dice que Dios eligió, pero también es como que Dios colocó el pecado en el hombre para que fuera destinado a la perdición. Ahí es donde no estamos de acuerdo. El hombre es responsable de su pecado ante Dios, y por causa de ser responsable de su pecado ante Dios y con poder para su gloria, el pecado. Dice, pero aquí en el versículo 22 no se nos dice que fue Dios. Es importante que dejemos claro, para que no vayamos hasta la posición hipercalvinista, creyendo que es Dios el que llegó y le colocó el pecado a la gente, ¿no? Dios iba a juzgar, y Dios endurece por causa del pecado que cada los corazones de ellos, preparándolos así para la destrucción, vino a consecuencia. Y como castigo de que ellos mismos se habían endurecido, dice, con todo, no se debe considerarse imposible que el apóstol desease presentar un contraste entre el pasaje y el versículo 23, en el que sí menciona el agente activo, o sea, los elegidos, para demostrar que aquí en el versículo 22 la gente misma en cooperación con Satanás eran los agentes activos, como por ejemplo sucede en Primera de Tesalonicenses. Es importante entender que va a haber un día de juicio. Hoy en día está avanzando mucho dentro, aún lamentablemente hasta algunos reformados, un punto de vista donde quieren suavizar esta parte. Hay varias posiciones donde quieren suavizar esta parte. Dios no van a vivir una muerte eterna ni un sufrimiento eterno, sino que van a desaparecer, porque Dios es tan bueno que no puede tener el sufrimiento. Y el otro punto es el punto donde dicen que realmente es el hombre quien elige y tiene la capacidad de elegir. Pero cuando nos vamos estudiando poco a poco, como vamos viendo Romanos, todos merecemos el juicio de Dios, pero Dios es el que eligió. Y como tanto Dios eligió para salvación, las personas que no son elegidas, Dios las tiene reservadas y se van endureciendo en su pecado hasta que llega el día del juicio. Marco. Sí, buenas noches, perdón, tenía el micrófono encendido. Buenas noches, hermanos. Saludos. Yo pensé que quería hacer un aporte.
No, es que acabo Después de que quería hacer un aporte, Marco. no, acabo de ingresar ¿Alguien y quiere mi micrófono estaba conectado. ingresar? Listo, no hay problema. ¿O tiene una duda o quiere decir algo adicional? Pastor Ustedes Carlos. que me gusta que participen y ustedes por lo general son muy participativos. Jorge, Sí, buenas sí, noches, hermano. Buenas noches, Pastor Carlos. No, es la duda me Jorge, queda, sí, le escucho. tengo la duda es ahí Escucha en un poquito así. más fuerte. ¿Se escucha pasito? Sí, ahí está bien, ahí está bien. Bueno, no, Sí, quería que profundizar un poquito más en ese tema de, o sea, no me quedó muy claro cuando ahí en los comentarios de Hendrickson dice que Dios no fue el que preparó los vasos de ira, sino que los estaba soportando. O sea, o sea, que él no fue el que los preparó, como decir, como dice usted, como un robot, sí. sino simplemente Lo que pasa es que sí, teológica, porque aquí tenemos dos comentaristas que uno, es que no me quiero meter con terminologías muy complicadas, que por lo general hay desde donde viene eso, el enfoque supralazariano y el infralazariano. Pero hay que entender algo para no meternos en temas tan difíciles teológicos. Voy a tratar de desmenuzarlo un poquitico con respecto a eso. Elegido desde que, o sea, desde que cayó, por tal motivo lo que hace es Dios pasar por alto para que sea el hombre el que se endurezca, ¿cierto? Y el hombre madure para, para el juicio de Dios. No obstante, es importante entender esto. Si quiere decir que ya estaba marcado su destino aún antes desde la fundación del mundo, como dice la palabra. Pero ahora, las personas que no fueron elegidas también estaba marcado su destino, no que no eran elegidas, también estaba marcado su destino desde antes de la fundación del mundo, aún por su... Y como dice Ariana, es muy cierto, esta doctrina, cierto, de la elección y la reprobación es complicada, pero a pesar de que sea complicada, no nos podemos dejar llevar por la suavidad de otra doctrina como la hablan los arminianos, que recordemos que los arminianos son universalistas, y ellos lo que dicen es que los que van a ir para el infierno es porque no tuvieron la capacidad o no quiso el hombre. Nadie tiene la capacidad de elegir por Dios. Dios es el que elige a las personas. Y todo fue creado para su gloria. Todo fue creado con un propósito. Hay veces la sabiduría de Dios es tan profunda que lo que sabemos es que lo que en la elección y en la reprobación Dios dice con respecto a eso que por una, ¿cómo le diremos nosotros a Dios injusto con respecto a esto? ¿Cierto? ¿Cómo le dirá el vaso, o sea, el alfarero, por qué me construyes de esta forma? No podemos decir con respecto a esto que no es real porque la doctrina está en la Biblia. Y entonces, porque entonces es difícil, entonces vamos a decir, no se explica, ¿no? Y lamentablemente, por lo general, hay muchas personas que tratan como de suavizarla y se van apartando de su enseñanza histórica. ¿Sí? ¿Se me escucha entrecortado? ¿O ya me escuchan bien? Se escucha muy entrecortado, pastor. Dice dice el hermanito Juan Goyeneche, pero ahí está bien. Es que el internet hoy ha estado como fallando bastante. Pero aquí mejoramos o no mejoramos. Sigue como igual. Bueno, pues esperemos a ver. ¿Qué es que... Ah, que falla. Espérenme, vamos a ver qué pasa acá. ¿Mejoramos o no?
Sí, ya mejor. Listo, listo. Bueno, decía el hermanito Juan Goyeneche, si Dios salva a uno y condena a otro de acuerdo con su plan eterno, esto. Así es. ¿Sí? Listo. Bueno, avancemos. Sí, les comento que es que el internet, pues por lo general no falla mucho, pero hoy sí he estado también en varias conferencias y ha estado fallando bastante. No sé por qué. Que llega un momento de saturación y estas plataformas empiezan a saturar. Entonces también uno como... ¿Se escuchan bien ya? Para avanzar. Hermano pastor, yo le escucho un poco entrecortado, pero creo que sí entiendo lo que la idea dijo. Listo, entonces espérenme, yo salgo y vuelvo a ingresar. No me demoro. Listo. ¿Ahí mejoró o no? Sí, ya se escucha mejor. Sí, listo. Entonces Sí, vamos a ya se avanzar. escucha mucho mejor. Listo, listo. Entonces sirvió el salir y volver a ingresar. Listo, Así ya se ve perfecto, gracias. listo, listo. Bueno, entonces vamos a continuar con Romanos 9, 23 al 24. Entonces, sabemos que Dios se preparó estos vasos para mostrar su poder y para mostrar que Él es poderoso y que Él también iba a tener un juicio y ese juicio también iba a mostrar su gloria. Listo. Entonces, Romanos 9, 23 al 24 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, o sea, el versículo 22 dice, estos vasos de ira fueron preparados para hacer notorio su poder. Ahora, estos vasos de honra fueron preparados para hacer notorias las riquezas de su gloria. Dice, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. ¿Quién las preparó? ¿Yo me preparo a mí mismo? ¿Yo elijo a Dios? ¿Yo mismo me convierto en un vaso de misericordia? ¿Yo mismo me convierto en un hijo de Dios? No, es Dios quien hace a las personas por medio de Jesucristo sus hijos y Él lo preparó de antemano. Él preparó estos vasos de misericordia, dice, los preparó de antemano. ¿Para qué? Para su gloria, para mostrar su gloria, para mostrar su misericordia, para mostrar su gracia. Quiere decir que tanto para con los elegidos como para los no elegidos, Dios muestra su poder y lo preparó con un propósito definido. Dice, a estos que preparó para como vasos de misericordia, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, hablando que la elección está tanto en judíos como en gentiles, que somos nosotros, personas latinoamericanos que estamos a un montón de kilómetros de Israel. Ahora, por medio de Jesucristo, hacemos parte del pueblo de Dios para su gloria, de acuerdo al plan eterno que Dios fue revelando progresivamente desde Génesis hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Evangelio se predica en todas las naciones y por causa de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros es hallada misericordia. Nosotros que no éramos pueblo, alejados de los pactos, no, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ahora hacemos parte del pueblo de Dios. ¿Listo? Sebastián dice, cuando no entendemos la lección, acompañado de la bendición, vamos a pelear siempre con esta doctrina. Dios no debe misericordia. Él la puede dar a quien Él quiera. Así es. Es por el tipo de enseñanza de hoy de este evangelio progresista y de este evangelio carismático que a veces esta doctrina se nos hace muy dura comprenderla, porque siempre se nos enseñó un Dios hippie, como un Dios paz y amor,
como un Dios que pecamos y bueno, como que pecamos y no le importa, y como que bueno, elíjame, yo soy un caballero, yo les toco la puerta de su corazón, si me quieren recibir bien, si no me quieren recibir, pues se atienden las consecuencias. Ese es el Cristo que enseña este evangelio moderno, pero ese no es el Cristo de la Biblia, ni es el Dios de la Biblia. Entonces, cuando entendemos y nos vamos a la palabra y lo comparamos con eso que nos enseña, viene un choque muy fuerte, porque suponía que era un Dios más relajado, era un Dios como más suave, y ahora al ver que es un Dios que condena y que tiene propósitos eternos con los elegidos y con los no elegidos, nos cuesta entender, pero está ahí. Charles Spurgeon decía, mucha gente puede que no esté de acuerdo con la predestinación, pero jamás la podrá borrar de la Biblia. Y tiene que ser claro. Aportes, dudas. ¿Algo que quieran decir? Pastor, entonces, Bien. por ejemplo, se podría Mariana. decir, buenas noches, pastor. Entonces se podría decir que, por ejemplo, Faraón era un vaso de deshonra. Exacto, y de hecho los versículos dicen, para mostrar en Faraón el poder de Dios. ¿Y por qué Ok. para mostrar en Faraón el poder de Dios? Porque es que a través del endurecimiento de Faraón y Faraón, ser una persona que él tomando sus propias decisiones morales, él mismo es pecador ante Dios, Dios utilizó esa situación para mostrar su poder ante esa generación. ¿Y cuántos no conocemos las plagas? Ha sido de testimonio para ver el poder de Dios obrando en la humanidad. Y utilizó a Faraón para mostrar su poder. ¿Sí? Y todo esto que sucede es con una finalidad y tiene un propósito eterno, que Dios convierte lo malo en bueno. Y esto que está pasando el creyente en medio de estas situaciones fuertes, en medio de las angustias de la vida, Dios lo va a convertir después en consuelo y en el estar con Él en el descanso eterno. Entonces hay que entender que Dios tiene un propósito soberano desde la eternidad. Dios tiene un plan que va ejecutando. Dios tiene un plan que realizó desde antes de la fundación del mundo, que llama el consejo, ¿cierto? La Biblia lo habla como el consejo, como el decreto, todo eso, y Dios lo va haciendo poco a poco, ¿sí? Listo. Entonces, dice aquí, Dios preparó de antemano. ¿Dios preparó a quién? A los elegidos. Dice, a los cuales también ha llamado. Yo me llamo, yo mismo digo, necesito a Dios, voy a ir a buscarlo. No, eso nunca van a hacer en mí. Yo no tengo, en mí hay una religiosidad que me va a llevar a buscar a Dios incorrectamente, no como está la Biblia. Dice, es Dios el que llama. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Listo, hermanito Juan Goyeneche coloca Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así es. Somos llamados conforme al propósito de Dios. Calvino decía, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrándolas para con los vasos que él ha preparado para gloria. Gustavo, ¿iba a decir algo? Listo. Entonces dice, Calvino dice, me ha gustado más traducir esto así, para que este miembro de la frase se ligue mejor con el precedente. Dice, esta es la segunda razón por la que se manifiesta la gloria de Dios en la perdición de los réprobos. Es decir, que por ella se hace más evidente la bondad de Dios hacia los elegidos. O sea, Dios tiene un propósito para los reprobados y para los elegidos. Y en los dos muestra su gloria y su grandeza. Siendo también más claramente confirmado, pues, ¿qué diferencia existe entre unos y otros, sino esta, que estando todos en perdición, los elegidos han sido libertados por él? ¿Por qué? Porque es que todos, como yo lo he dicho muchas veces, todos merecemos, como todos nacemos muertos espiritualmente, todos merecemos la perdición eterna. Y como yo les he dicho, si Dios no decidiera salvar a nadie, igualmente seguiría siendo justo, pero Dios decidió salvar a algunos, ¿sí? De entre la historia de la humanidad, para mostrar también su poder y para decir, yo los liberté y los salvé de la perdición eterna por medio de Jesucristo. Dice, no por algún mérito especial en ellos, es que la salvación no es porque yo tenga algo, porque yo tenga una capacidad o porque yo tenga una fe, no.
Dice, sino por la benignidad gratuita de Dios. O sea, Dios elige, Dios salva por gracia. Merecemos justicia, pero por gracia somos salvos. Dice, esta clemencia infinita hacia los elegidos resalta mucho más cuando consideramos la situación miserable de quienes no escapan a la cólera divina. Quiere decir que los réprobos también son utilizados con un propósito eterno para ver que ahora hay mayor bendición y Dios muestra su gracia para con los elegidos. Y hay una muerte eterna para los no elegidos. ¿Hay un mérito especial para yo ser elegido? Ninguno, no hay mérito, no es por obras. Es solamente la soberanía divina. Ahora, es como los arminianos dicen que es como un preconocimiento, una presciencia futura. No, porque también sería por obras. Que dicen que Dios mira en el futuro quién elige por él. No, lo vimos en este capítulo, con Esaú y Jacob. Antes que los niños hubieran hecho algo bueno y algo malo, Dios eligió a Jacob conforme a su propósito. ¿Listo? Preguntas, aportes. Pastor Carlos, Jorge. sí, bueno, quería como una conclusión de este versículo, bueno, y del anterior, como para decir que Dios en su propósito eterno, como dice ahí, que soportó los vasos de ira, pero fíjense que hasta con los vasos de ira mostró su gloria, porque mostró un atributo de él, su paciencia. O sea, lo soportó con paciencia, porque todos los hombres mereceríamos que al instante que pecamos, Dios nos tendría que juzgar enseguida, pero él nos soporta con paciencia aún hasta los vasos de ira. O sea, ahí también vemos que Dios muestra ese gran atributo que también es su paciencia, y obviamente con los elegidos aún más, teniendo misericordia y mostrando obviamente su amor. Así es. Muestra su paciencia, sí, señor. Pero va a llegar un día en que Dios juzga. Sebastián. Hermano, ¿cómo está? Bueno, buenas noches, hermanos. Y justo, bueno, todo bien, hermanita, todo bien, gracias a Dios. Como Jorge, hermano Jorge, perdón, justo estaba mencionando esto de que él ya mostró su misericordia incluso con los que no han sido elegidos, es porque, más que todo, igual que en el momento que Adán pecó, ya debería haber muerto. Y es entonces donde vemos que el pacto de obras se da a Adán, y justo cuando cae en pecado es donde empieza ya el pacto de gracia. No es que es algo alejado como lo hacen los dispensacionalistas, que empieza recién en la cruz, sino que ya empieza desde ahí, porque lo que debería haber pasado es que él debería haber muerto, pero se le ha dado una gracia para que la raza, aún en caída, se le dé gracia, y ya se había aplicado en cierta forma la obra de Cristo a todo eso. Lo que dice Sebastián es muy cierto. De hecho, una vez, yo creo que esta historia ya se la he contado, a R.C. Sproul le preguntaron, como venimos de un contexto, un evangelio carismático, que nos muestren como un Jesús hippie que perdona cualquier cosa, y entonces le hicieron esta pregunta a R.C. Sproul y él como que se enojó. Llegan y le hacen la siguiente pregunta a R.C. Sproul: ¿cómo es posible que Dios sacara a Adán y Eva del Edén y Dios fuera tan duro con Adán y Eva solamente por comer un fruto? Eso está en internet para que lo busquen. Y entonces R.C. Sproul dice, ¿pero qué les pasa? Y él lo hizo como una forma fuerte. Es que no conocen a Dios. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y él dice, criaturas creadas del polvo se atrevieron a pecar contra el Dios eterno, creador de todo, y siguieron vivos. Antes Dios fue muy misericordioso, como dice Sebastián. Ellos deberían haber muerto inmediatamente por haber pecado contra el Dios soberano y eterno. Y Dios mostró su misericordia. Entonces hay veces como que no entendemos, ¿sí? Dice Wilmer, pastor, un amigo me dice que entonces él no se preocupa por la salvación, porque si es de los elegidos, pues Dios lo encontrará. Y si es perderse por más que haga o luche por ser salvo, no le será. Que le dice, es que las personas que tienen ese enfoque realmente son personas que no han entendido la predestinación divina.
Porque es que una persona que es elegida por lo general va a querer buscar a Dios. Y por lo general los no elegidos nunca van a saber que no son no elegidos. ¿Sí? Eso lo dice Gerardo Voss. Él dice, el creyente puede llegar a tener una certeza de su salvación a medida que va avanzando en el cristianismo, pero es porque el que ha sido predestinado ha sido llamado también a vivir en santidad y a vivir una piedad. Eso no es un relajamiento. Hay muchos que hacen esa crítica a la predestinación como que lleva al relajamiento. Es porque no entienden. No lleva al relajamiento. De hecho, una persona que ha sido elegida se va a entregar y va a amar a Dios y va de verdad a ser una persona que viva piadosamente. Y el no elegido realmente nunca va a saber si es elegido o no. ¿Sí? Eso hay que entenderlo, porque es que ahí es donde vienen esas críticas al tema de la predestinación. Dice Hendrickson, el llamamiento al cual este pasaje hace referencia es aquella operación del Espíritu Santo por la que él de tal modo aplica el Evangelio a las mentes y corazones de los pecadores para que ellos se den cuenta de su culpa, comiencen a entender su necesidad de Cristo y lo acepten como su Señor y Salvador. Es que todo aquel que ha sido llamado a vivir en santidad a Dios. Lo demás sería un mal entendimiento de la elección. Porque hay gente que dice, hay gente que continúa diciendo, yo soy elegido, pero viven como el mundo. Eso es mentira, se está engañando a sí mismo. El que ha sido llamado por Dios, el que ha sido elegido por Dios, es una persona que crece en santidad, porque la elección va juntamente con la santidad. Si yo no vivo para mortificar mi pecado, si yo no vivo en un crecimiento de la piedad, no se engañen, nos estamos engañando, no hemos sido elegidos por Dios. Por eso es que mire lo que dice aquí Hendrickson. Las personas elegidas, dice, pues el Espíritu Santo, Él es el que aplica el Evangelio a sus mentes y corazones de los pecadores para que ellos se den cuenta de su culpa. Comiencen a entender la necesidad de Cristo y acepten como su Señor, y acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Es el llamado eficaz, la invitación salvificante aplicada al corazón y a la vida, en donde las personas odian lo que Dios más odia. ¿Qué es lo que Dios más odia? El pecado. La persona que ha nacido de nuevo odia lo mismo que Dios odia. Si eso no es así, la gente está viviendo engañada. Está viviendo engañada. Por eso el versículo que dice, mire si de verdad estamos en la fe. Porque hay mucha gente que dice, y ese es el punto de vista del antinomianista, o sea, el que vive sin ley. Él dice, no, yo soy salvo por Dios, pero vive como el mundo. Están engañados. Están engañados. Porque eso no es lo que habla la palabra. No es lo que habla la palabra. Y por eso es un mal entendimiento de esta doctrina. Listo, avancemos. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hablando del evangelio que se predicaría a todas las naciones. ¿Sí? Recordemos que el evangelio y la salvación a las naciones se empezó a profetizar desde antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y se le había dicho que llamaría pueblo a un pueblo que no era pueblo. Y empezaría, y decía, se le llamará amada a alguien que por años o sea, las personas iban directamente al infierno, dice, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Porque el misterio escondido desde la fundación del mundo era que los gentiles también harían parte de la salvación divina por medio de Cristo Jesús. Y Dios está haciendo un pueblo tanto de gentiles como de judíos. ¿Aportes o preguntas? ¿Ninguno? Bueno, Calvino dice, sí, Mariana. Bueno, a ver si estoy bien. De todas maneras, por ejemplo, en una persona que piensa que ya no tiene necesidad entonces de buscar a Dios o de obedecerla, esta persona bueno, obviamente se está perdiendo la oportunidad de conocer a Dios, pero nuestro deber como creyentes es llevar la palabra de todas maneras
a todo ese tipo de personas, precisamente para que sepan ellos si son elegidos o no son elegidos, si no se pueden quedar ignorando todo el tiempo que ellos no, pues a ellos no llegó nunca la palabra Sí. o Entendamos esto, miren. Voy a hacerles como un relato histórico. Me gustaría que todo lo que les voy a hablar lo pudieran después consultar en internet. Lo que dice Mariana es muy cierto. O sea, yo debo predicar a todo el mundo porque yo no sé quién es salvo. Lo hablamos hace 8 días. Jesús mismo nos mandó a decir, nos mandó que predicáramos el evangelio a todas las naciones. Pero dice, y el que creyere, ¿sí?, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante entender, miren, voy a hacer una explicación acá. Las posturas históricas, siempre, por lo general, la iglesia de la Reforma era monergista. ¿Qué es monergista? Que la salvación es completamente de Dios, ¿sí? Por lo general, la Reforma, los reformadores, la iglesia que inició desde el protestantismo, aún desde el 300 en el tiempo de Agustín, muchos hombres que en el tiempo de Agustín también creían en el monergismo. ¿Qué es el monergismo? La salvación solamente es de Dios. Fue en un tiempo avanzado la reforma, posreforma, que empezó a volverse muy famoso el sinergismo. ¿El sinergismo qué es? Yo colaboro con Dios para la salvación. Y se volvió tan famoso que los reformadores empezaron a preocupar, porque el arminianismo, que es sinergista, se estaba volviendo muy famoso porque es muy llamativo. O sea, que usted le digan, es que la salvación es para todo el mundo, y dice, no, hágale, yo ahí pertenezco. ¿A quién no le gustaría decir, cuando uno está cómodo en una iglesia y que a uno le prediquen en una iglesia, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios quiere cumplir todos los sueños de tu corazón, Dios te ama demasiado y tú eres una perla preciosa para Él, tú eres la niña de los ojos de Dios? Entonces, como ese evangelio es el que gusta, se volvió muy famoso y el arminianismo empezó a crecer en Europa impresionantemente. Diferentes pastores reformados de toda Europa se reunieron en Holanda a analizar esto que estaba sucediendo con los arminianos. Se reunieron pastores calvinistas en Holanda y empezaron a analizar, y se llamó los cánones de Dort. Búsquenlo en internet, cánones de Dort o los cánones de Doderbrecht, ¿cierto? Y empezaron a analizar después de muchos meses y dijeron, lo que los arminianos predican sobre la salvación no tiene sustento bíblico. Hasta llegaron a decir, es una herejía. Llegaron a decir que era una herejía. Ahora, el arminianismo, a pesar de eso, sigue siendo famoso, porque es una doctrina que gusta. ¿Por qué las iglesias hoy en día se llenan de tanta gente? Porque a la gente se le predica en las calles. Eso sí, hay que mirar que se predique el verdadero evangelito, a la gente se le predica. Bueno, vamos, mire, con que usted esté, allá pasamos muy chévere, es una iglesia chévere, se predica de Jesús. Igual usted pues no va a ir al infierno. Entonces la gente, esa idea de decir, bueno, yo no voy al infierno. Usted va para el cielo y a pesar de que no existe un nuevo nacimiento, la gente se va a sentir contenta. ¿A quién no le gusta saber que va para el cielo? ¿A quién no le gusta saber que Dios lo ama a uno a pesar de todos los pecados que uno tiene? Y esa doctrina gusta demasiado. Por eso es que Latinoamérica está lleno de arminianos por todos lados. Y las iglesias crecen y crecen, y las iglesias están llenas de personas que nunca han nacido de nuevo. Por eso Jesús mismo dijo que en los postreros días mucha gente dirá, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Jesús les va a decir, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas que van a creer que van directamente al cielo, y mentiras, van directamente al infierno. Vivieron una vida engañada por falsos maestros, porque el falso maestro lo que hace es endulzar el oído, la gente continúa en sus pecados. Eso sí, venga aquí y entretengámonos, saltemos, que nunca nos prediquen de pecado, que nos prediquen de que Jesús quiere algo para ti, que Jesús quiere hacerte rico, que Jesús quiere sanarte, que Jesús quiere cumplir todos tus propósitos, y la gente nunca se da cuenta de la necesidad de salvación y cree que están bien por estar en una iglesia. Y ese es el problema. Por eso es que hombres en Estados Unidos y Europa se atreven a decir y dicen que Latinoamérica no conoce el evangelio. Y uno analizando, uno realmente ve que lo que hay en Latinoamérica es arminianismo por todos lados, hasta el punto que subimos presidentes, y mire lo que está pasando con los presidentes de Brasil, mire lo que está pasando con Bukele, que son presidentes que supuestamente han subido
por partidos cristianos en Estados Unidos, ¿qué tipo de cristianismo es el que miramos? Casi que todos los que están detrás de estos presidentes son carismáticos y arminianos. ¿Sí? Lo que dice Ariana es cierto. De hecho, el presidente de Estados Unidos, usted mira, ¿quién es el que mantiene al lado del presidente de Estados Unidos cristianos? Maldonado, Paula de White, Dólar, o sea, gente arminiana y puro evangelio de la prosperidad. Eso no es el evangelio, o sea, lo que están aconsejando al presidente de Estados Unidos es un evangelio tergiversado, lo mismo el presidente Bolsonaro. Sí, Bukelele, en la presentación de Bukelele no estuvo Dante Gebel dando un discurso ahí en la posesión de Bukelele. ¿Sí? No sé si, me imagino que todos más o menos deben conocer los presidentes que estoy nombrando que han sido subidos por partidos cristianos. Entonces es importante entender todo esto que pasa y es para analizar. Nosotros debemos analizarlo todo, debemos analizar todas las cosas. ¿Sí? Dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y al que no amada, amada, dice. ¿Y será que el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío? Dice, allí será llamado hijos de Dios, dice. Eso fue dicho teniendo en cuenta el divorcio existente entre Dios y su pueblo. Recordemos que Israel, el pueblo judío, iba a tener un juicio en el año 70 por causa de haber quebrantado el pacto. Y recordemos que Jesús muchas veces dijo, Israel, Israel, cuántas veces quise juntarlo como las gallinas juntas a tus polluelos y no quisiste. Recordemos que esa generación que crucificó a nuestro Señor Jesús sería juzgada y miremos lo que pasó en el año 70 cuando Tito llegó y destruyó Jerusalén y destruyó el templo judío. ¿Sí? Entonces dice, al que despojó de toda dignidad en tal forma que no se diferenciaba entre nada a los paganos y naciones extranjeras, dice, pues aunque aquellos a quienes Dios por su consejo eterno destinó para que fueran sus hijos, lo sean siempre, no obstante, la Escritura frecuentemente no coloca en la categoría de hijos de Dios más que aquellos cuya elección es aprobada por la vocación. O sea, los verdaderos hijos de Dios son aprobados por su vocación. Hay frutos de arrepentimiento. Sí, existe una verdadera piedad de los creyentes. Eso de que solamente sea conocimiento, aún dentro de la reforma, porque hoy en día hay mucho reformado intelectual, pero no práctico, es falso. Es entendimiento, pero también aplicarlo a la vida. Y eso hace parte del cristianismo. Ivonne dice, ¿qué opina de los partidos cristianos en Colombia? También están liderados, pues si miren, los que son senadores en Colombia son apóstoles de la prosperidad. Eso no trae nada bueno tampoco. Sí, en muchas cosas. ¿Alguien tiene algo para decir, para aportar? Y yo creo que en Bolivia también está por ese lado, ¿cierto, Sebastián? La que está ahora de reemplazo ya también tiene como algo que ver como con los cristianos carismáticos. Creo que es. Sí, hermano, el que está acá, más que todo esto, siendo dirigida por una iglesia que se llama Alcanzando a las Naciones. Y es la que está dirigiendo más que todo, incluso al pastor de esta iglesia se lo había hecho subir a un helicóptero para orar en toda la ciudad. Entonces, más que todo, los movimientos pentecostales son los que están detrás del gobierno ahorita. Es muy cierto. Florencia. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, ¿no? Sí. En ese caso, ¿no? ¿Qué puede hacer el cristiano sabiendo que la mayoría de los políticos que aparecen en escena, digamos, están apoyados por ese tipo de cristianismo, ¿no? Ahí Pues igual, la mayoría hay que evaluar muy bien. Sí. La mayoría de esos presidentes, claro, que usted había mencionado que están apoyados por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, por Guillermo Maldonado, que yo había visto, no me acuerdo si fue usted que envió o si lo había visto en otros videos, que Donald Trump había visitado a la congregación de Guillermo Maldonado porque necesitaba votos latinos, eso antes de las elecciones, y como era una de las congregaciones que más gente latina llevaba, digamos, él visitó esa congregación y otras más, también de ese tipo. Y Sí, claro, consiguió como una coalición de pastores que lo votaron, y eso trajo consecuencias para toda Latinoamérica, porque sí, hoy en día, claro,
si uno se pone a pensar, por ejemplo, todos los partidos que son de derecha, lamentablemente, aunque tengan reformas que, por ejemplo, sean pro vida o cosas que favorecen a los cristianos, no, digamos que apoyan ese tipo de cristianismo y eso nos hace ver muy mal, o sea, hace ver mal el cristianismo, no digo a nosotros, sino al cristianismo en general, porque las otras personas ven como que el cristianismo es eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano que entiende la palabra, digamos, en ese aspecto de la política? Sí, bueno, igual nos estamos saliendo un poquitico, pero bueno, la cosa es que ese tema es tema de conciencia. ¿Sí? Igual hay que analizar muchos temas, las propuestas políticas. No, yo no estoy de acuerdo con o sea, con el proselitismo político desde un púlpito. Eso no lo debería hacer ningún pastor. Subir desde un púlpito y como que decir que se apoya a tal candidato o tal candidato. No obstante, hay que analizar también muchas cosas. Hay cosas muy extremas. La ultraderecha es muy peligrosa y la izquierda también es muy peligrosa. Confiar en un hombre también es muy peligroso. Mire que si yo les digo, a lo largo de la historia, hasta cristianos reformados han apoyado ciertas personas que después se han convertido en tiranos muy fuertes. Por ejemplo, en los inicios de Hitler, también varios pastores apoyaron a Hitler. ¿Sí? De hecho, se dice que en Venezuela también al inicio de Chávez, varios pastores apoyaron a Chávez. Entonces, eso es un tema muy complejo. Yo digo que debe ser un tema de conciencia basado en el conocimiento de los fundamentos que tenemos de la palabra y elegir de acuerdo a eso. Sí, porque el tema político manejado dentro de las iglesias también genera mucha división. Hay personas que van hacia la derecha, hay unos que dicen, listo, no, prefiero el de centro, pero entonces hay que tener mucho cuidado y analizarlo de acuerdo con lo que yo sé de la palabra. Porque también hay que mirar que hay muchos hombres que se levantan, que apoyan las iglesias, pero también hay muchos hombres que se levantan, que van en contra de la iglesia. Entonces uno debe elegir de acuerdo a los principios que uno ha adquirido, de acuerdo a la palabra, pero debe ser por conciencia. Porque también podríamos decir, mire, hay pastores reformados en este tiempo que están de acuerdo con Donald Trump. Y hay pastores reformados que no están de acuerdo. Entonces miren lo que es tan complejo el tema. ¿Sí? Entonces de ahí es donde debemos de partir. Digo que debe ser un tema de conciencia y donde cada persona debe valorar eso y orar que sea Dios el que coloque el mejor presidente, que saque adelante y que permita también que las iglesias puedan predicar el evangelio en paz. ¿Listo? Pero el tema es complejo. Porque muchos dirán, no, pero es que entre derecha es mejor, o otros dirán, mejor hacia la ultraderecha. Pero hay que tener cuidado también con esos temas. ¿Listo? Listo, avancemos. Dice, Romanos 9:27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Hay que entender eso, la doctrina del remanente, ya lo hemos hablado muchas veces, de cómo aún dentro del pueblo de Israel, antes de la venida de nuestro Señor Jesús, solamente algunos de entre los israelitas eran salvos. No todo descendiente de Abraham fue salvo, solamente los elegidos. Y aquí lo que Pablo estaba diciendo era que también seguiría existiendo personas elegidas a lo largo de la historia del pueblo judío. Sí, solamente que ahora era la salvación de todas las naciones e Israel sería una nación más. ¿Listo? Donde Dios no los ha rechazado por completo, Dios no ha rechazado por completo a Israel, sino que aún dentro de Israel sigue existiendo personas salvas en este tiempo, al igual como hay personas salvas en las otras naciones. Sebastián, ¿me va a decir algo? Sí, hermano, tengo una pregunta. Sí. Si bien vemos en el Nuevo Testamento que puede haber, digamos, de alguna manera una explicación cuando habla por ejemplo, de todos, cuando vemos, por ejemplo, en Pedro, cuando no quiere más bien que todos vengan al arrepentimiento, pero ¿qué pasa con los pasajes justamente del Antiguo Testamento y justamente tocante con Israel, donde dice, buscadme y viviréis? Porque yo escuché a un pastor y justo que predicaba en contra del calvinismo, que decía, pero este versículo está en la Biblia, que dice, buscadme y viviréis. Entonces, ¿cómo lo podríamos explicar nosotros? Pero con respecto a Israel.
Sí, más que todo en un aspecto de, cuando decimos que no podemos buscar a Dios, pero cómo aquí Dios pide que se lo busque si no se puede, si Él sabe que un ser humano no puede buscar a Dios, entonces cómo Él pide algo Sí. que no puede hacer. Recordemos que para estos versículos complejos, bueno, hay varios principios que aplicaban los puritanos. Por ejemplo, yo nunca puedo hacer una doctrina de un solo versículo. Por ejemplo, los de Creciendo en Gracia. Cogieron un solo versículo y casi que hicieron una doctrina de un solo versículo que dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para ellos no hay condenación si usted cree en Cristo. Por tanto, yo nunca puedo hacer una doctrina de un solo versículo. Yo debo aplicar dos partes importantes que hacen parte de la interpretación bíblica, lo que se llama la analogía de la fe y la analogía de las escrituras. ¿Qué me dice a mí la analogía de la fe? Que los versículos complejos o los versículos donde no me dejan claro muchas cosas, yo debo compararlos con versículos donde se diga de una forma más clara el tema de la salvación. Y el tema de la salvación tiene que hacerse a través de comparación de diferentes versículos que hablen sobre el mismo tema. Ahora, también con el tema de la analogía de la escritura. Hay que entender que Dios tiene revelado un plan y se va elaborando progresivamente. Yo tengo que entender e interpretar la salvación de acuerdo a esa revelación progresiva del tema de la salvación en general, de Génesis y Apocalipsis, que vaya de acuerdo con ese versículo. Por tal motivo, yo no puedo tomar un versículo aparte, desligado del tema que se habla con respecto a la salvación de Génesis Apocalipsis. ¿Sí? Eso hay que entenderlo, porque es que la salvación es muy clara. El tema de la elección, el tema de la predestinación, el tema de que somos llamados, el tema de que es Dios el que salva, el tema de que yo jamás podré salvarme por mí mismo, es muy, pero muy evidente a la palabra. Quiere decir que esos versículos que dicen que yo soy el que voy a Dios es porque es el Espíritu Santo obra en mí, en mí, por tal motivo yo voy y busco al Señor, pero porque ya Dios ha obrado en mí. No es porque yo tome una decisión de mi propia fuerza o mi propia capacidad, sino porque Dios me da a mí el querer como el hacer. ¿Listo? Muchas gracias, hermano. Listo. Marian Peña dice, Romanos 13, 1 a 2. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios, por lo tanto, quien se opone en contra de la autoridad también se opone en contra de lo que Dios ha ordenado y será condenado. Así es. Sí, es necesario analizar. No obstante, hay que reconocer que lo que Dios ha colocado es porque Dios lo ha permitido, hasta los dictadores. No obstante, debemos entender que hay que analizar todo el panorama. O sea, no debemos decir que no podemos analizar todo el panorama, lo podemos analizar, pero también debemos de saber que las personas que Dios coloca, hasta los dictadores, Dios permite que estén en el gobierno. No obstante, también podemos orar a Dios. ¿Cuánto no nos gustaría orar para que Venezuela cambiara? Eso es una petición de todos, ¿no? ¿Cuánto no nos gustaría orar para que el presidente o el dictador que está en Corea del Norte se realice un cambio en ese país? ¿Sí? Igual podemos analizar las situaciones, pero igual todo está bajo la soberanía divina. Listo, avancemos. Dice con respecto, Calvino dice, las palabras del profeta son claras, obligando a los judíos a no gloriarse demasiado en lo carnal. Verdaderamente es algo penoso de escuchar el que de esta infinita multitud solamente una pequeñísima parte se salvará, porque el profeta, después de haber narrado la disipación del pueblo para que los creyentes no pensasen que la alianza de Dios hubiera podido ser apagada y abolida, les deja ver todavía una esperanza de gracia, aunque la restrinja a un número muy limitado. O sea, Dios no ha rechazado por completo a Israel. Pablo lo ha dejado claro y lo va a dejar claro en capítulos posteriores. Dios no ha rechazado por completo a Israel. Y una evidencia de ello, Pablo se coloca, Pablo dice, pero mírame a mí, yo un judío, ahora le predico a los gentiles. Y a lo largo de la historia hay muchos judíos de la línea judía natural que también se están convirtiendo al cristianismo. Y eso se ha visto a lo largo de la historia. ¿Listo? Y leemos estos dos últimos versículos que dice,
Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Por qué? Estamos aquí enfocándonos ahora en Israel, porque Israel tendría que haberse convertido en un luminar, en un ejemplo para las naciones, en un país que mostrara la gloria de Dios. Pero Israel se había convertido en una nación igual de pagana e inmoral que las otras naciones, que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, el juicio de Dios vendría a ser a un punto de raerlos por completo. Pero vemos que Dios siempre ha mostrado misericordia con el pueblo judío a pesar de su constante apostasía y a pesar de su constante pecado ante Dios, y Dios los castigaba fuerte y volvían a pecar. Pero por la misericordia de Dios se ha conservado un remanente judío desde antes y ahora también. ¿Listo? Aportes, preguntas, algo que quieran decir, que ya vamos finalizando, o conclusiones de lo que hemos leído hoy, ya que vamos finalizando esta porción. Jorge. Pastor Carlos, con respecto a la pregunta que hizo Sebastián sobre esos versículos que toman para hacer doctrinas, por ejemplo, eso no se podría también contestar con el pueblo judío, pues Dios a ellos les había dado pues la ley, ¿sí, no? Las leyes, como dice en Levítico 18:5, que el que guardara los mandamientos y el que hiciera estas cosas, las pusiera por obra, vivirá por ellas. O sea, hablando de que Dios les había dicho a ellos que si cumplían realmente los mandamientos, obviamente que sabemos que es imposible para el hombre, pero el que hiciera eso viviría por eso, o sea, se justificaría, se podría decir así, serían justificados por sus obras, por cumplir la ley. Pero entonces vemos que para nosotros es imposible, pero entonces vemos que muchos toman esos versículos para decir que, viste, si Dios dice ¿cómo es? Que se puede uno justificar uno mismo, porque dice que si guardo todos los mandamientos, yo viviré por ellos, o sea, seré salvo. Entonces, de ahí es donde nacen muchas estas doctrinas que tienden a confundir a muchos creyentes sinceros, a muchos verdaderos creyentes que pues caen en este juego de que tú puedes justificarte. O sea, ¿para qué necesitamos a Dios entonces si nosotros mismos podemos vivir cumpliendo la ley? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Recordemos que a lo largo de la historia siempre ha existido dos posiciones con respecto a la salvación. La posición que dice, sálvese quien pueda, que es a través de mis obras. Y la posición histórica, bíblica, que siempre ha presentado la posición es, la salvación es completamente del Señor. Todas las religiones de este mundo, hasta las judías en el tiempo de nuestro Señor Jesús, siempre es, sálvese quien sea capaz de salvarse por sus propias obras. Pero a lo largo de la humanidad siempre se ha presentado la que dice, Dios salva a quien Él quiere, porque ni la obra más grandiosa del ser humano podrá comprar la salvación de Dios, porque es una deuda impagable que solamente el Señor Jesucristo pudo realizar la transacción a través de su sangre para salvar a aquellos que Él representaba. Pero siempre ha existido eso. Iván pregunta, ¿puede ser salvo un judío sin Cristo? Nunca, nunca. De hecho, eso era lo que Pablo más atacaba. Y Pablo le decía a los judíos, ¿ustedes creen que porque son descendientes de Abraham ya son salvos? No. Si no tienen la misma fe de Abraham, no van a ser salvos. Y le dice, el solo hecho de que ustedes creen que porque son circuncidados van a ser salvos, no. La circuncisión solamente fue una señal del verdadero nacimiento de Abraham. Y la verdadera descendencia de Abraham, del pacto, era la descendencia espiritual de aquellos que tuvieran la fe de Abraham. Y Abraham no fue salvo por obras. Pablo lo explica en Gálatas y en Romanos. Abraham no fue salvo por obra, Abraham fue salvo por gracia, de la misma forma como nosotros somos salvos. Abraham creyó a Dios y fue justificado por medio de la fe. La salvación siempre ha sido igual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un judío, solamente por ser judío, no es garantía de ser salvo. Muchos judíos van directamente al infierno. Solamente aquellos que crean en Jesús son salvos. El judaísmo que vemos hoy en día
Eso es como igual a las sectas de cualquier parte del mundo, eso no tiene nada que ver. Es lleno de leyes y lleno de una salvación por obras. Y el judaísmo del tiempo de Jesús era igual, era como los mormones. Y por eso es que Jesús les tiraba tan duro, porque no habían entendido la realidad de la salvación en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento un judío que creyera en la promesa era una persona que era justificada por medio de la fe porque Dios le permitió creer. Recordemos que la elección está por todos lados, por donde la miremos. En el tiempo de mayor apostasía del pueblo judío, que era en el tiempo de Elías, Elías creyó que él era el único. ¿No sabe? Y Jesús y Dios le dijo, no, yo me he reservado. La salvación siempre es porque Dios lo ha decidido. Adán y Eva pecaron, no buscaron a Dios. Dios fue el que buscó a Adán y Eva. Abraham no buscó a Dios. Dios fue el que buscó a Abraham. El primer hijo de Abraham no fue Isaac, fue Ismael. Pero Dios no había elegido a Ismael. Dios había elegido al hijo de Sara. El primer hijo de Isaac, sí, y de Rebeca fue Esaú. No obstante, Dios no había elegido a Esaú. Dios había elegido a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos de la amada era Efraín, ¿sí? Y José. José llegó a tener un momento de impresionante y algo sorprendente que diríamos, bueno, de la amada, el hijo de la amada sería aquel que Dios elegiría. No, del hijo de la aborrecida, de Lea, su cuarto hijo, Judá. Dios no había elegido a José para la línea mesiánica. Dios había elegido del hijo de la aborrecida, de Lea, su cuarto hijo, Judá, para ser aquel que nacería la descendencia del Mesías. ¿Sí? Y la elección está por todo lado. En el tiempo de Ruth, ¿sí? Elimelech, un clan familiar que se iba a perder en la historia por causa de que los hijos de Elimelech, tanto Elimelech como Malón y Kelión habían muerto, el clan familiar se iba a desaparecer. No obstante, Dios eligió a Booz como un redentor para que el hijo de Booz y el hijo de Ruth siguiera esa línea mesiánica que era Obed y fuera descendiente, ascendiente hasta llegar al rey David. La elección está por todos lados, hermano. Entonces, ahora que creamos, que no la creamos es otra cosa. Pero es muy clara. Es muy, pero muy clara. Listo. Dice así. Sebastián iba a decir algo. Sí, hermano, es lo mismo que se hace ahora con lo que uno piensa que elige. Porque en ese tiempo pensaban que por ser circuncidados eran salvos. Ahora es lo mismo. Piensan que porque han hecho una oración, la oración del pecador, son salvos. Y es la misma, solo que ha cambiado. Creo que el diablo mismo ha transformado esto para que incluso la gente se pierda en sus vanas esperanzas de una oración que realmente no es bíblica. Y recordemos que Juan el Bautista, de hecho, atacaba eso, porque como los judíos creían que por solamente ser hijos de Abraham eran salvos, y Juan el Bautista dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, si no se arrepienten, perecerán. Juan el Bautista les decía eso. Entonces, miremos este último punto, dice, se debe exclusivamente al amor perdonador de Dios y a su cuidado providencial que el pueblo, dice, los escritores se incluyen a sí mismos y a aquellos a quienes se dirigen, nótese, dice, él nos haya quedado como Sodoma y Gomorra, porque Pablo era judío. Dice, es imposible, por cierto, encontrar un rechazo más fuerte de todo mérito, pretensión personal, ya que estas ciudades eran consideradas la culminación misma. Mejor dicho, que a pesar de la apostasía tan grande del pueblo judío, del crimen más grande de la humanidad, de ellos mismos haber entregado al Mesías a la muerte, por ese solo hecho, ellos deberían haber sido raídos por completo. Mejor dicho, el pueblo judío tendría que haber desaparecido por completo, como Sodoma y Gomorra. Pero dice, por la misericordia de Dios, Dios todavía permite que dentro del pueblo judío hayan personas que de verdad se salven, al igual que todas las naciones. Marian Peña dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo por Jesús.
Listo. Mira, Gustavo. Carlos, sí, una pregunta. Bueno, y un saludo para todos muy especial. ¿Cuál sería el caso de lo que, bueno, comúnmente, no sé si tengan otro nombre, se le denominan como judíos mesiánicos? Es decir, judíos que ahora han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero ellos aún siguen sosteniendo algunas prácticas judías tradicionales. Sí. La circuncisión, bueno, guardando fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso viene de la mano con el movimiento judaizante que está por todo el mundo. Es que hoy en día hay mucho judaizante. En Latinoamérica, es más, en cada ciudad de Colombia, yo creo que en cada ciudad de Latinoamérica hay muchas iglesias que están judaizadas. Y eso que se llama judío mesiánico es como si fuera una categoría diferente al cristianismo. Eso es judaizante, esos son del movimiento judaizante que ha entrado en todo el mundo y muchas personas más. Hay muchos que ni siquiera son judíos. Yo una vez conocí una persona, como usted se puede hacer judío, era un colombiano que se fue para Jerusalén a estudiar y se convirtió en judío. Un colombiano que ahora es judío y él dice que es judío mesiánico. Eso es judaizante, o sea, la iglesia cristiana judaizada, y eso es un gran error, y eso es lo que se ha condenado por años, es lo que condena Gálatas. Un judío convertido es un cristiano común y corriente, y deja de lado todas las obras de la ley, ¿sí? No obstante, se abre, así como Pedro y Pablo se abrieron a compartir con los gentiles y a comer con los gentiles. Recordemos la situación que tuvo Pablo y Pedro, que cuando estaban en Antioquía, Pedro comía con los gentiles común y corriente y comía cualquier cosa y comía juntamente con los gentiles de Antioquía. Hasta que vinieron los judíos de parte de Jacobo de Jerusalén, Pedro se empezó a retraer. Y Pablo dijo, era de condenar. Y Pablo le dijo, era de condenar. Y le dijo, tú siendo judío, come con los gentiles, pero cuando vienen los gentiles, aún te apartas de los judíos. Se aparta de los gentiles, dice, eso no es así. No es así. Por tal motivo, si hay un judío que se convierte realmente al cristianismo, no tiene que llevar de nada ese montón de cosas de la ley. De nada, de nada. Y el movimiento judaizante está muy fuerte en todos lados. Aquel pastor que coloque un menorá, una lamparita, es porque tiene algo judaizante. Aquel pastor que le dé por tocar el shofar, ahí tiene algo judaizante. Aquel pastor que celebre la fiesta de los tabernáculos, hay que analizar muchas cosas ahí también. ¿Sí? El movimiento judaizante está impresionante por Latinoamérica. ¿Sí? Y eso tienen banderas de Israel, tienen shofar, tienen el menorá, tienen yo no sé qué, y bueno, tiene un montón de cosas. Realmente el movimiento judaizante es fuerte en Latinoamérica. No sé si ustedes lo evidencian en sus ciudades. Pues, por ejemplo, donde yo vivo, es fuerte. Gustavo, ¿usted es cierto? Sí, evidentemente. Y una pregunta en el sentido contrario. ¿Cuál sería el caso de las iglesias o corrientes teológicas que casi que uno puede percibir un antisemitismo claro? ¿Cuál debería ser entonces la posición de la iglesia? Porque claramente hay pensamientos antisemitas muy... Un antisemitismo. Ajá. Bueno, yo creo que hay que buscar un equilibrio. Bueno, yo les digo, a lo largo de la historia hay muchos, por ejemplo, que han llegado al punto de un antisemitismo. Pero también hay otro extremo, que es una adoración y una cosa por Israel impresionante, como lo viven la mayoría de los cristianos en el mundo. Cristianos protestantes, cristianos carismáticos. Uno tiene que buscar un equilibrio. Ni llegar al antisemitismo, ni llegar a la idolatría hacia Israel, ¿cierto? Porque por lo general son los dispensacionalistas que llevan a una idolatría de Israel y parece que Apocalipsis se interpreta por Israel y no en Jesucristo. Uno debe apreciar de lo que viene de Israel. De hecho, hay un versículo que dice, es que de Israel hemos sido enriquecidos porque vienen los pactos, vienen las promesas, y apreciar Israel está bien, pero hay que buscar un equilibrio. Ni llegar a esa idolatría tan impresionante que está hoy en día, ni el antisemitismo. Y respetar que las autoridades mundiales decidan la situación entre Israel y Palestina, ¿sí? Sin llevar que a Israel pase más allá de los derechos humanos y también que Palestina pase más allá de los derechos humanos, ¿sí? Con todo ese conflicto que tienen de las tierras en disputa.
¿sí? Pero no podemos llegar a esa adoración tan impresionante ni tampoco al antisemitismo. Es una parte equilibrada. De hecho, a mí si en algún momento me permite, a uno le gustaría ir a visitar también los lugares y esos lugares que están. Sería muy bueno, ¿cierto? Florencia, ¿iba a decir algo? Sí, no, usted ya dijo ya lo del tema las iglesias, las que más tienen, digamos, más como adoración, digamos, a los israelitas serían las dispensacionalistas. Pero yo he visto, sí, vi que era algo común, pero pensé que era común en algunas iglesias pentecostales, que También. como que hoy en día, por ejemplo, yo he visto, tengo conocidos que antes no eran así, pero he visto que por lo menos que salen, por ejemplo, haciendo el pan del no sé qué, o no sé, en fiestas que son, que están, que se ve que están en la Biblia, o algunas otras que agregan además, porque yo sinceramente no lo sé, digo, pero me parece que hay como que van agregando costumbres que los israelitas tienen hoy en día también y las agregan a la iglesia. Y he visto, por ejemplo, congregaciones que tocan el shofar. Lo he visto, pero por internet, no he entrado. Utilizan hasta Claro. el kippah y todo. Utilizan el kippah, se circuncidan. Hay de El te- todo. Sí, el tema de la danza también, de las iglesias esas que tienen danza, ahí está, también. Yo sabía que la... Y lo que yo Sí, sí. quería preguntar era el tema del antisemitismo. No sé cómo se manifiestan las iglesias porque a qué se refiere con eso, el hermano. Antisemitismo es anti-israelita. Sí, pero, pero ¿cómo se manifiesta eso, digo, en la iglesia? Digo, porque no sé, no tengo ni idea. No, de hecho, en la historia sí se ha visto posiciones radicales de cristianos antisemitas, ¿cierto? Que dicen, no, no, ya hay Dios con Israel ya rechazó y pasa a ser una nación normal. No, que buscar un equilibrio con eso, ¿sí? No obstante, no ser de ese idealismo sionista tampoco, ¿sí? Pero es un equilibrio que uno debe buscar ahí. Listo, necesitamos hablar un poquitico sobre el libro. Respondemos la pregunta de Ivonne y hablamos un poquitico del libro. Ivonne dice, ¿cómo puede un cristiano distinguir entre los mandamientos que se deben cumplir y los que no? Por ejemplo, no se está de acuerdo con la fiesta de los tabernáculos, pero sí con los diezmos y ambos fueron instituidos en el Antiguo Testamento. Pero esa pregunta sí va aparte. O sea, yo la responderé así en general, ¿cierto? Por ejemplo, recordemos que cuando hablamos de la ley del Antiguo Testamento, podríamos hablar de 3 puntos, que era la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. Cuando hablamos de que toda esa parte que era solamente del pueblo judío, que era la ley ceremonial, y la ley judicial, que era algo solamente para el pueblo judío, eso ya no está. Pero la ley moral ha estado desde el inicio de la humanidad y es la ley de Dios. Esa nunca pasa. Y es la ley de Dios. Y los 10 mandamientos son los 10 mandamientos. ¿Sí? Hoy en día hay muchos que quieren decir que no, ya los 10 mandamientos no, eso nunca ha cambiado, los 10 mandamientos están vigentes, ¿sí? Y los 10 mandamientos, los 10 mandamientos que es la ley moral de Dios y está vigente para nosotros y se debe enseñar y también todo lo que se habla con respecto a eso es necesario que la tengamos presente. Tengamos cuidado que hay 2 movimientos que hay, los antinomianistas que no están de acuerdo con la ley moral de Dios y unos que se llaman hoy en día, que son muy nuevos, bueno, ni tan nuevos, que llaman los neonomianistas, que se hablan nueva ley. Entonces dice, no, la ley moral de los 10 mandamientos pasó, ahora hay una nueva ley en Cristo y eso también es peligroso, porque entonces, ¿cuál ley? ¿Qué sabe qué deben hacer y qué no? ¿Qué percepción? Y dice, no, es que Dios escribió la ley en mi corazón. Bueno, ¿y usted cómo sabe que? Si no son los 10 mandamientos, entonces, ¿qué es lo que debe hacer y qué no? Entonces ahí es donde están aquellos que hablan de una nueva ley, pero entonces eso es muy subjetivo. La ley de Dios nunca ha pasado. ¿Listo? Pero sí todo lo que tiene que ver con las ceremonias y ciertos mandamientos judiciales que eran propios del pueblo judío, sí. Hay un estándar de Dios que también es necesario tenerlo presente para las naciones, pero eso también es también un debate muy fuerte con respecto a la teonomía y todo eso, y es mejor, eso es un debate profundo. Listo, vamos a hablar un poquitico sobre el libro, 10 minuticos. Listo. El libro hablaba con respecto a los temas de la trata, como eso serían como los temas sexuales o de violencia sexual. No sé si lo alcanzaban a ver, de que también el Evangelio debe tratar esos temas. Y tocaba con respecto a esos temas, y el escritor colocaba 2 historias, realmente en esos casi 12 páginas habla de la historia,
de cómo estamos viendo una revolución sexual en nuestra generación. Y hay personas que por conseguir dinero cambian dinero a cambio de favores sexuales. Eso se ve en todo el mundo, ¿sí? Se ve en todo el mundo y hay de todo tipo, de prostitutas baratas o prostitutas de alto costo, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, Ivonne y Jorge que viven en Cartagena, eso es muy común también, ¿cierto? Ese turismo sexual costoso se hace mucho, lamentablemente en Cartagena no debería ser así, pero no solamente en Cartagena, sino en ciudades muy reconocidas a nivel en todo el mundo, y es necesario que como iglesia también tratemos esos temas, ¿cierto? Vamos a tener en muchos casos mujeres y hasta hombres que han vivido esas situaciones fuertes, y es necesario que comprendan que Dios consuela y que lo que ellos están haciendo es pecado, ¿sí? Y que deben de venir a los pies de Cristo. ¿Alguien leyó algo sobre este libro? Sí, yo lo estuve leyendo. Sí, sí, Florencia. La verdad es que las dos historias eran bastante impactantes, pero son reales y son bastante comunes, solo que ver tanto en detalle como que uno se pone a pensar también. Y, y no es algo que uno esté alejado de eso, porque es común, es algo común, lamentablemente. Acá en mi país, por ejemplo, es legal la prostitución. No sé si en los otros países de Latinoamérica sea legal, pero acá sí es algo legal y le dan hasta un carnet a las mujeres, digo yo, tienen que hacerse controles y todo eso. ¿Se escucha? Hola, ¿se trancó? Hola. Yo te escucho, Jorge. Ah, Florencia, Se sí, sí, ahí se me cayó la red. le cayó como al pastor. Ah, es al pastor. Bueno. Sí. Qué pena, hermano, es que como que me cayó el sistema. Ahí ya le estaba escuchando lo que decía Florencia. Sí, ¿Alguien más leyó? Sí, sí, Florencia, qué pena ahí que es que se me cayó el sistema. sí. Y para que vayamos redondeando. ¿Qué me estaba diciendo, Florencia? Qué pena. Ah, no sé si escuchó que digo que son historias bastante reales, o sea, bastante cercanas, digo yo, ¿no? Que son, que a pesar de que, bueno, una historia era en Estados Unidos, creo, y la otra era, no sé en qué país, en Nepal era, ¿no? La otra. Eh, Sí, digo, a pesar de que sean en otros lados, digo, son como cercanas también a nosotros. Y que verlas tan en detalle es impactante. Digo que en mi país la prostitución es legal hace años, no sé ahí en otros lugares de Latinoamérica si sea legal o no, pero hay como una regulación, todos las prostitutas tienen un carnet que como es que, digamos, tienen que hacerse controles médicos y todo eso. Digo, acá es legal, no sé cómo se manejan en otros lados, digo, no sé, sí, no tengo ni idea. sí, en Sí. Colombia hay hasta sindicatos y todo, o hay asociaciones Ah, no también. sabía eso. Sí, 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 no, también no. hay de todo eso. Claro, sí. Lo que no es legal, claro, el tema de la prostitución infantil. Pero claro, uno ve, por ejemplo, que en las policlínicas, ¿no? Yo trabajo en un liceo donde el liceo queda al lado de una policlínica y uno ve a veces las niñas de 12, 13 años con el chip ese que le ponen anticonceptivo, digo. Entonces, ¿para qué es eso? No es para tener relaciones sexuales a corta edad, eso es para prostituirla. Que no se sepa o que no esté dado a conocer es otra cosa, pero ¿para qué las tienen? ¿Para qué tienen eso? Y a veces unas alumnas o algo de eso, uno ve que usan esas cosas, digo, y los propios padres las mandan. Entonces, como que es bastante difícil también.
Como que se le cayó el sistema otra vez al pastor. Pero nosotros sí te escuchamos, Florencia. Sí, bueno. Sí, no sé qué opinan los otros. Yo acabo de ingresar. No sabía que habían hasta sindicatos de eso, sinceramente. Sí, aquí en Bolivia igual tienen sus carnets, como tú dijiste, igual tienen sus carnets para hacer Que todo por, eso. por en general a mí casi no me falla el sistema, yo no sé qué me pasó hoy. Ahora sí, ¿qué está diciendo Sebastián? No, solamente que en Bolivia igual tienen, Sebastián está diciendo algo. tienen carnets. Bueno, en su carnet, realmente, bueno, lo que sería identificación, aquí lo llamamos carnet. Tienen como trabajadores sociales, igual se les hacen controles y hasta ahí hay incluso igual acá sindicatos. Entonces es una cosa muy terrible acá igual. Sí. Ah, bueno, sí, igual como les había dicho, lo que era más que todo sobre esa parte de cómo el Evangelio debe tratar esas situaciones. Ujú. Es necesario tener presente que nos vamos a encontrar también con diferentes personas en esas situaciones. Y Claro. necesitamos es encontrar, pues llevarlas a la palabra, ¿sí? Y entender, mostrarlas que es pecado. No obstante, entender que Dios perdona las vidas, o sea, perdona el pecado de las personas cuando se someten a Él y cuando aceptan sus pecados, ¿sí? Es también, ¿Alguien más tiene algo para aportar? Florencia. sí, a mí me parece también que las personas que tienen hijos, ¿no? Que tienen hijos ya adolescentes, ¿no? Eh, no sé, yo he tenido cuando era adolescente, pero también en el trabajo ahora de hoy, que tengo mucho trato con gurises que son adolescentes. Y a veces uno nota que el círculo donde se mueven andan en cosas raras. Pero entonces, también cuidado, digo yo, ¿no? Desde el punto de vista de los padres cristianos por lo general se ocupan de los hijos, digo, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces hay gurises que andan en esas cosas, en ese tipo de cosas, y lo pueden llevar a los otros niños por un mal camino, digamos, pero camino que te hacen errar y te hacen tomar malas decisiones o andar en círculo feo o errado y hacer las cosas mal, digo. Y sobre todo cuando son adolescentes que están tan débiles y todavía con esta, no sé, yo qué sé, estas modas que andan las niñas que parecen ya prostitutas porque usan ropa muy sexy, muy sensuales, y los niños varones también están expuestos a eso, entonces es difícil también, hay que tener mucho cuidado. Así es, así es. Listo, Claro que en hermano. el libro no Entonces se vamos a... mencionaba eso, claro, no hablaba de eso, Sí, hablaban no, de los eso dos es casos, libro. que la madre... Así es, así es, Claro. así es. Listo, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Hoy estuvo pues el tema profundo con el tema de los versículos de Romanos 9. Igual Romanos 9 es un capítulo muy, muy profundo y es necesario que estudiarlo, profundizar en muchos temas y es Dios el que nos va guiando y enseñando. Entonces vamos a orar y que sea Dios guiándonos y direccionándonos en todas estas cosas. Amén. Oremos. Bueno, Padre, gracias Señor, porque tú eres un Dios grande, poderoso. Y te pedimos para que sea, Señor, tú guiándonos con respecto a estos temas. Mira, Señor, Romanos 9 es un capítulo que por años, Señor, ha sido muy discutido y debatido. Ayúdanos a tener un entendimiento y una comprensión clara, Señor, y que pueda ser de edificación para nuestra vida. Yo oro por los diferentes hermanos, Señor, que nos conectamos aquí todos los jueves, para que sea, Señor, tú guiándonos en este estudio tan profundo que estamos haciendo, porque sabemos que tú eres el que nos enseña y el que nos guía. En nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén y amén. Gracias a todos. Bendiciones, hermanos. Amén. Gracias, Pastor Perdona Carlos. por Buenas el final. noches. Gracias a El todos, que protocolo. pasen buenas Bendiciones. noches. Bendiciones a Bendiciones a todos. todos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Señor los continúe bendiciendo. Gracias, Carlos. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos.